Gloria a Dios. Mire, hay una escritura que yo reconozco que la estaba interpretando mal, como hay otras, tal vez muchas. Pero por eso yo no me voy a desanimar, porque lo importante es reconocer el error que yo estoy cometiendo, es enmendarlo, es hacer las cosas como son. Y es el capítulo 3 del libro de los Hechos, y verso 21. Yo citaba muchas escrituras que dice que es necesario que los cielos retengan a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Me dejo llevar por la palabra restauración, sin buscar qué fue lo que quiso decir el Espíritu Santo a través de Pedro ahí. Y tenemos que recordar y aceptar que la iglesia no comenzó con membresía gentil. Ella comenzó con membresía. ¿Cuál? Judía. Todos los que inician el día de Pentecostés a ser parte de la iglesia eran judíos. Es en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando Pablo trae y Bernabé el anuncio a la iglesia en Jerusalén de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se estaban convirtiendo al mismo Cristo que los judíos ya se habían convertido. Por eso es que Pablo le llama como judíos, nosotros somos las primicias, somos los primeros. Si yo sigo malinterpretando la escritura como la estaba malinterpretando, me voy a creer que Dios quiere ahora llevarnos al principio, al huerto del Edén. Y eso no es correcto. Y tenemos que entender que cuando Dios incursiona en la vida humana, es para Él establecer su plan que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ahí lo vemos en Génesis, cuando comienza. Pero nuestro Dios no tiene reversa. O sea, Él no da para atrás. Él lleva su plan hacia adelante, lo comenzó en Génesis. Y vemos la culminación de su plan en el libro de Apocalipsis, que es donde Él nos quiere llevar al final, que es a la nueva Jerusalén, a la tierra nueva y a los cielos nuevos, donde no va a haber allí mar. O sea, esa palabra mar ahí significa el mundo, ahí nada inmundo va a haber. El mar, ustedes saben que siempre está en movimiento, en movimiento. Cuando la Biblia habla del mar, nos está hablando del mundo. El mundo siempre está en movimiento, inclinado hacia la maldad, alejado de Dios. Por eso la Biblia nos manda a que no amemos ni imitemos al mundo. Nosotros tenemos que ser un pueblo que aprendamos a estar en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús. 24/7. Hayan problemas o no hayan problemas. Hayan noticias que me causan gozo y alegría hayan noticias que me causen tristeza
y preocupación. Por preocuparse y tristeza, eso no es pecado, ¿sabes? Pero no importa la situación, el Señor nos quiere en ese nuevo hoy, según Hebreos 4, ese nuevo reposo, ese nuevo día, y ese día es Cristo Jesús. Por eso es Pablo a los tesalonicenses dice que nosotros somos hijos del día. En reposo. Por eso, ese plan que Dios está llevando a cabo, muchos dicen, bueno, pero ¿por qué si Dios sabía que esta primer pareja iba a pecar? ¿Por qué? No eliminó a Satanás de una vez y para siempre, y así no tenía que tentar a la primer pareja. Fíjense que cuando Dios pone al hombre en el huerto y le da a su esposa, ya Satanás estaba allí porque ese era su hábitat. Si usted tiene duda, pues léase a Isaías y a Ezequiel, donde habla dónde era que estaba Satanás después que fue arrojado del cielo a la tierra. Para mí no hay problema en yo interpretar eso así, porque quien me da la revelación correcta es Cristo Jesús. Y cuando yo veo, Dios es espíritu, ¿verdad? Dios llevó a Adán al huerto. Y cuando yo veo la biografía de Cristo, dice que Él, después que sale del ayuno de 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Con quién se iba a encontrar ahí? Con el que estaba, con Satanás. Lo que pasa es que a Satanás no le salió la jugada que le salió con la primer pareja. No le salió, ni le va a salir, ni le saldrá. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la razón por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando usted lee Génesis 1, usted dice, bueno, allí dice que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y señoree, o sea, tome autoridad, gobierne sobre todo lo creado. Muchos están, evangelistas y pastores, que yo los veo en video, hablando de ese poder que Dios le dio a Adán y a Eva, a los dos. Pero cuando yo leo en Romanos capítulo 5, que me dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ese Adán que estaba en el huerto del Edén era figura de Cristo Jesús. Y Adán tiene un principio, pero Cristo no tiene principio ni fin. Cristo estaba antes de Génesis 1:1, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, que el plan de Dios para gobernar y que alguien gobernara esa autoridad a quien Él se la había ya conferido es a Cristo Jesús. Por eso en Mateo 28, del verso 18 en adelante y 19-20, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esta razón vayan y hagan discípulos en mi nombre.
Déjame decirle que cuando Cristo resucitó, está sentado en el trono, en un lugar de autoridad sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo dominio. Cuando Pedro habla de la restauración ahí en Hechos 3:21, tenemos que buscar algo. ¿Qué es lo que el Señor va a restaurar? Y ahí está hablando específicamente para el pueblo judío. Una de las cosas que tiene que ser restaurada para que sea manifestado el anticristo, ¿qué es? El templo físico, que ya no existe, pero existió. ¿Sí o sí? Bueno, pues tiene que ser restaurado para que se dé lo que la Biblia habla del anticristo. Pero eso es para los judíos. Si usted quiere saber algo más de la restauración de Dios a los judíos, pues lea Zacarías capítulo 12, Ezequiel 37. Esa profecía que Dios habla a través de Ezequiel, donde lo llevó a un lugar y vio un valle de ¿qué? De huesos secos, y secos en gran manera. ¿Vivirán esos huesos? Le preguntaron a Ezequiel. Bueno, tú lo sabes, Señor. Entonces Dios le dice a Ezequiel: profetízale, háblale. Y ahí comenzó Ezequiel en obediencia. Dios puso carne, le puso hueso, le puso tuétanos, todo lo que necesitaban, pero algo falta de esa palabra que dijo Dios, algo falta. Y si usted lee a Zacarías capítulo 12, usted va a ver que eso todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Es que Dios le dijo a Ezequiel: profetízale al Espíritu, porque le voy a dar vida. Y ahí están, en su tierra, pero todavía no tienen la vida de Dios, que es Cristo Jesús. Léanse en Ezequiel capítulo 12 y 13, ahí está. Entonces nosotros tenemos que ver que si Dios le dijo a Adán que se enseñoreara de todo, que tomara control, era un gobierno para que gobernara junto con su esposa. Para que eso se cumpliera, esta primer pareja tenían que hacer algo, que fue lo que ellos no hicieron. Es que cuando Dios los puso en el huerto, los puso frente a ¿qué? A dos árboles. Uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro, ¿cómo se llamaba? El árbol de la vida. Si entendemos esto, vamos a entender por qué Dios creó al hombre. Y aquí se ha dicho, pero a mí se me olvidan las cosas y tengo que repetirlas para mi propio bien. No, que Dios le dio la autoridad, sí, pero un momentito. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios es espíritu. Zacarías capítulo 12, si usted lo lee, dice: Dios que creó todas las cosas, pero dice: y el que forma al espíritu del hombre dentro del hombre. ¿Para qué Dios hizo al hombre tripartita? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, por cuanto Dios es espíritu, Él quería tener aquí en la tierra un lugar
donde él pudiera habitar. Y a él le dio la gana en su plan de creación que ese fuera el espíritu del hombre. O sea, en otras palabras, Dios lo que quería era gobernar a través de ¿quién? A través del hombre. Pero para que el hombre, o en el hombre, en esta primer pareja, se diera eso, ellos tenían que comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Pero Satanás le ofreció, según él, algo mejor. Porque siempre Satanás ofrece algo mejor que lo que Dios nos ha dado en Cristo. Yo no sé lo que es, pero esa es la oferta de él. ¿Se acuerdan de la viña de Nabot? Él tenía una viña en la casa cerca, en su terreno. Pero el esposo de Jezabel, el rey de Israel, la vio y dijo, contra, espérate. Y fue a negociar con Nabot. Le dijo, mira, si tú quieres, véndeme la viña. O cámbiamela y yo te daré una mejor que la que tú tienes. Pero mira qué estupidez. El que cae en esa estupidez, porque es estúpido. ¿Cómo que me vas a dar algo mejor que lo que yo tengo? Entonces te vas a quedar tú con lo mejor y me lo vas a dar a mí. Pero Nabot entendió. Le dijo, líbreme Jehová de yo darte a ti la heredad que a mí me ha tocado. Nosotros tenemos como herencia la vida eterna. Satanás está haciendo negocios ahí con nosotros todos los días. Y como eso no se logró, Dios nos dijo, espérate, déjame romper este plan que ya yo tenía desde antes de la fundación del mundo para inventarme uno nuevo. No, hermano. Es más, le voy a decir algo. Yo no lo recuerdo de memoria, ahora en este momento. Pero la Biblia dice, no digas que los días de ayer fueron mejores que los de hoy, porque eso no lo vas a decir con sabiduría. Nosotros lo que tenemos que ver es que quien marca el curso de la historia es Dios, no somos nosotros. No son los políticos. No son los reyes de la tierra. Es Dios. Y si es Dios, Él nos dice, hablándonos de nuestro pecado, que Él no se iba a acordar. Si hay algo que a Dios se le olvida, es nuestra vida pasada. Y nosotros en el curso de la historia, lo que tenemos es como iglesia, si somos entendidos, todo está tomando su curso porque esa es la voluntad de Dios. Hasta que llegó el momento que Él anunció en el huerto a la serpiente, donde iba a venir la simiente de la mujer, le iba a dar un golpe mortal en la cabeza, aunque él lo iba a morder en el calcañar, la serpiente. Usted estaba refiriendo a Cristo. ¿Se cumplió esa profecía, sí o sí? Y el golpe mortal que le dio Cristo al diablo fue en la cruz. ¿Por qué? Porque después que la primer pareja falla, yo tengo que decirle, Adán, qué bueno que fallaste. Gracias, Adán, porque fallaste. ¿Por qué yo me atrevo a decir eso? Porque si Adán no falla, Cristo no hubiese venido.
Pero como el plan de Dios era Cristo, era en Cristo, no era en Adán, pues tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que entender eso. Hasta que Cristo viene y va a la cruz. Y allí pagó el precio, eso lo sabemos, hay que estarlo recordando, no está de más. Tanto por judíos como por gentiles, para de ambos pueblos hacer ¿qué? Un solo pueblo, para de ambos hacer un solo y nuevo hombre. Esas son palabras bíblicas. Un solo y nuevo hombre. Así es que después que esta primer pareja peca, ahí es que entra al mundo el desorden que había, el desorden que hay, en todo el sentido de la palabra, y el desorden que va a haber. Y ese desorden, la iglesia no es la que tiene la responsabilidad de poner el mundo en orden. La iglesia, la responsabilidad que tiene es que la voluntad de Dios sea puesta en orden en aquella que ha de ser la esposa de Cristo, que es la iglesia. Ahí es que nosotros tenemos que tener el ojo, nuestra mente, y pedirle a Dios que si no nos da revelación, vamos a seguir actuando mal. Y en la iglesia tenemos que salir de la Odisea, es la última de las 7 iglesias. ¿Para caer dónde? Para practicar lo que es la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. A esa iglesia de las 7, el Señor no le encontró nada malo, como a las otras, que las mandó a arrepentirse y a dejar unas doctrinas que habían entrado por él. A la iglesia le dice, de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre, yo te voy a guardar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra. A pesar de que tú eres débil, tienes poca fuerza, el Señor le promete abrir una puerta. Y aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, aquellos que se dicen ser evangelistas y no lo son, digo de Dios, estoy refiriendo, aquellos que se llaman ser pastores y no lo son, aquellos profetas que se dicen ser profetas pero no lo son, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, el Señor le dice a esta iglesia: yo voy a hacer que vengan donde ti, que reconozcan. Mira las promesas de Dios a esa iglesia, que es a donde nosotros tenemos que estar en lo práctico, no en la odisea, que es juicio del pueblo, es la opinión del pueblo, es el pueblo quien manda. Hay una democracia y no una teocracia, porque donde hay teocracia es Dios el que manda, no es el hombre.
¿Y qué sucede en esa iglesia? ¿Dónde está el Señor? Cuando usted termina de leer ese capítulo referente a la Odisea, el Señor está afuera. Le está hablando primero al ángel de la iglesia. Es el mensajero, es el que Dios ha puesto. Después le habla a la iglesia y después habla individualmente. Si alguno oye mi voz. Ahora, el que oye la voz del Señor, no se crea que es en la Odisea que el Señor va a entrar para comer junto con Él y que Él coma junto con el Señor. Tiene que salir a donde está el Señor, no quedándose en la Odisea. Y en la iglesia del año 300 al 400 ha entrado mucha tradición que ha surgido de la mente humana. Por ejemplo, mire, ¿qué es hoy? Domingo. Si usted lo dice en inglés, es Día del Sol. ¿Quién lo correcto, jamás? Día del Sol. Eso es inventado por un sacerdote católico romano llamado Gregoriano. Ese calendario. Ahora nosotros tenemos que dejarnos guiar por el calendario celestial. Que ahí no hay días, no hay horas, no hay fecha. Cuando yo me convertí, que el Señor me llamó y me trajo a Cristo, yo recuerdo que un día como hoy que le llaman domingo, ¿cómo le llamaban? Yo no sé si todavía lo hacen. A esa reunión del domingo, ¿cómo le llamaban? El culto mayor. ¿Se recuerdan? El culto mayor. Y ese día que es domingo, solamente una persona podía predicar, ministrar la palabra. ¿Quién era? El pastor. Entonces nosotros tenemos que ver eso que ha pasado, pero no para seguirlo practicando. Porque nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, donde Cristo es el Rey y Señor de señores. Y si hemos nacido de nuevo, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Nuestra forma de hablar tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Y en el nuevo pacto me aparece la palabra culto una sola vez. ¿Dónde está? Porque esto que estamos aquí no es el culto, esta es la reunión de los santos de esta iglesia local, de esta congregación local. Esa palabra culto por primera vez y una vez que está en la Biblia es Romanos capítulo 12. ¿Estamos para celebrar culto? Claro que sí, pero ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 12? ¿Cuál es ese culto? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Pero fíjense que ahí no dice que es cuando yo venga al local los domingos. Y cuando yo leo eso, hay un presente continuo. Un presente continuo. O sea que si yo estoy en casa,
¿Dónde está mi mente? Si yo estoy en casa con mi esposa y surge algo que pueda provocar una discusión, una pelea, si yo tengo esto claro, como dice en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo, hay tiempo de hablar, pero hay tiempo de callarse la boca. Pues si yo veo algo que puede provocar una discusión entre Alicia y yo, una pelea, ¿qué es lo mejor que yo hago? Que yo le presento mi boca al Señor. Te alabo, Señor, y yo no voy a pelear con mi esposa porque eso no es tu agrado. Dios, aleluya. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, que tuviera cuidado, que mirara cómo se iba a presentar delante de Dios, como un obrero que no tenía de qué avergonzarse, que usaba bien la palabra de verdad. ¡Qué responsabilidad! Yo quería decirles algo que no quedará grabado, pero se me olvidó y lo voy a decir ahora que quede grabado. Usted quiere escuchar un mensaje donde lo que se habla es de disparate, torciendo las escrituras. Yo los voy a referir. Es día sábado, de 6:30 a 7, en el canal 8, que es donde yo lo cojo en casa. Este canal se llama Tiva, que es de Chacón, el naturópata. Anoche Alicia y yo lo estábamos viendo y yo, Dios mío, ten misericordia de este hombre. Él está dando un estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Coge Isaías 4 y verso 1, donde va a venir un tiempo que van a haber 7 mujeres que le van a echar mano a un hombre o a un judío, y eso es para el futuro allá. Y esas 7 mujeres le van a decir, mira, lo que te pedimos es que quites nuestro oprobio, permítenos llevar tu nombre, porque de nuestra vestimenta nos encargamos nosotros. ¿Y de qué vamos a comer? No, eso nos encargamos nosotros. Simplemente déjanos llevar tu nombre. Dio la interpretación de Jezabel, de Balaam, donde él resume todo eso. Lo que estamos comiendo. Jezabel son los fast food, donde ahí se hace un condimento que sobrepasa lo que el cuerpo humano. Ya sabe el nombre nuevo que Dios nos va a dar. Está por aquí en la vértebra, en una parte de abajo. Él le dio el nombre, lo que pasa es que yo no memoricé. Ese es el nombre nuevo, que ya lo tenemos. Y él lo dijo, pero la Biblia dice que nadie lo conoce. Pero Norma sí lo sabe. ¿A quién le voy a creer? Cuando viene una promesa de Dios a una de estas iglesias, te voy a dar para que comas del maná escondido. ¿Quién es ese maná escondido para Norma? Lo que está bajo tierra, la batata, el ñame, la papa. Todo él lo está interpretando a la luz de lo que comemos. Acá literalmente, físicamente. Como uno está viendo y escuchándolo por un video, él está
presente, porque eso es en vivo ahí, pero uno no le puede preguntar ni decir nada porque estoy en casa viendo la televisión. Pero yo, mientras lo escuchaba y lo veía, a mí la mente cogía y se permanecía ahí en Romanos capítulo 14 y verso 17 para que él me interprete eso. A ver qué me va a decir. Cuando Pablo dijo, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. ¿Y en qué consiste, Pablo? En justicia, gozo y paz en el Espíritu. ¿Y cuántos hay que están siendo engañados? Porque él está hablando a una congregación que lo está escuchando ahí. En nosotros la iglesia tenemos que examinarnos si todo lo hacemos por amor. Nosotros en la iglesia tenemos que perdonarnos los unos a los otros, pero no como yo quiero. Pablo dice en la carta a los Efesios, perdonándonos los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo. Siempre Dios nos pone un modelo. ¿Cómo fue que Dios nos perdonó? Dios es amor y Él sabía que nosotros fuera de Cristo estábamos mal. Íbamos camino a un lago que arde como azufre y fuego. Y como Él es amor que nos ama, Él no nos quiere ver mal. Y para no vernos ya en esa condición, ¿qué hizo Él? Nos perdonó. Pero era porque usted y yo nos merecíamos el perdón de Dios. No. Es que Dios es grande en misericordia. Y por ese amor con el cual nos amó, nos dio ese perdón para no vernos ya en la condición que estábamos antes. Ahora, ¿dónde nos ve Dios ahora? Hermano, Dios nos ve en Cristo. Amén, gloria a Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada, como dice Romanos 12, día a día. Y por eso es necesario la enseñanza sistemática de la palabra, la cual es lumbrera a mi camino. La exposición de la palabra de Dios alumbra. Y para que honestamente, que nos conviene a nosotros decir, Señor, yo estaba interpretando esto mal, perdóname. Y gracias porque nos estás dando luz. Fíjate lo que dice el profeta, o Dios a través de Isaías, referente a Cristo. Yo te voy a dar por pacto al pueblo, o sea, a los israelitas. ¿Y qué más dice el verso? Y por luz a las naciones. Y por luz a las naciones. Y ahí estamos, incluidos nosotros. Cuando la Biblia habla de las naciones, habla de los gentiles, de los que no éramos judíos. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Salmo que le cité 2, que dice que adoremos a Dios en la hermosura de ¿qué? De su santidad. Para concluir la palabra de hoy, dentro del plan y propósito de Dios que lo complace a Él, según dice Efesios 1,
según su beneplácito. Que en Adán, en esta primer pareja, no se dio, que era que al Dios habitar dentro del hombre, a través del hombre, Él manifestar su gloria. Si no me cree, ahí está, leas Efesios capítulo 1. Por eso es que el evangelista Juan, cuando habla de Cristo, Jesús vino lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Pero en el verso 14 del capítulo 1 dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en Efesios 1 dice, a los creyentes que formamos la iglesia, que nosotros estamos ahora para la alabanza de su gracia y de su gloria. Amén. Gloria. Que es a través de nosotros, hermano. Y usted y yo lo que tenemos es que si creemos lo que dice la Biblia, pues entonces mis oraciones yo darle gracias a Dios, porque ese es el plan de Él. Pero quítese la mirada de usted y póngala en Cristo. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a dejar a mitad porque usted es un terco, un torpero. No, la Biblia lo que dice en Filipenses 2 es que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Eso sirve para, Señor, esto depende de ti, no es de mí. Y este es tu plan, Señor. La iglesia es la responsable. La iglesia es el recipiente que Dios tiene ahora, después que Cristo ascendió a los cielos. De encarnar el evangelio del reino, de que Cristo sea el Señor de su vida, entendiendo que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Y que por ende, por cuanto está presente Dios por medio de su Espíritu, la gloria de Dios Él quiere manifestarla a través de cada uno de nosotros. Y cuando se habla de la gloria de Dios, es que la gloria nos quiere decir que Dios está presente ahí. Que Dios está presente. Eso es lo que significa la manifestación de la gloria de Dios. Dios está presente. Entonces, cuando nos amamos los unos a los otros, pero en amor práctico, ahí Dios es glorificado. Y el que viene y dice, como yo recuerdo cuando yo fui por primera vez a una congregación en Toalta, y yo estaba afuera, mirando desde afuera, a ver si era verdad lo que me habían dicho. Cuando sale una hermana que terminó la reunión y sin conocerme, me jaló y me dio un beso en la mejilla. ¿Qué es esto? Porque yo vengo de una tradición, cuando yo me congregaba, en la congregación donde yo me congregaba, ponían los caballeros a un lado y las damas a otro. O sea, Dios quiere unir, pero el hombre quiere dividir. Y eso es obra del diablo, no del hombre. De todo eso tiene que salir de nosotros, de nuestro sistema. Y aquello me dejó, que cuando yo miro y sigo mirando, algo me impactó. Ese domingo yo fui y me quedé fuera mirando por una de las ventanas, y al otro domingo fui, pero me metí adentro. Porque un amor manifestado
Que Juan dice, pero ¿cómo tú dices que amas a Dios al cual no has visto? Y aborreces a tu hermano que lo tienes ahí de frente. Lo que quiere decir es que para yo demostrar que amo a Dios, no es que lo diga, yo te amo, sí, no, es yo amando al hermano, amando a mi esposa, a mis hijos, no importa los errores cometidos. Perdonándonos los unos a los otros. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. El amor no es jactancioso, no es envidioso. Una pregunta y nos vamos. ¿Qué es lo que es contrario al amor? ¿Ah? El odio. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Estamos equivocados. Estamos equivocados. Lo contrario al amor, ágape, el amor de Dios, es el egoísmo. Elisa, que es mi esposa, está aquí. Yo no tengo odio contra ella, pero puedo manifestar egoísmo con ella. O sea, y el egoísmo es que primero yo, segundo yo, tercero yo, y si hay algo más, pues no, pues sigo para el cuarto yo también. Que está enferma, pero mira para ahí cómo está ese piso. Yo no la odio, pero prefiero que ella lo haga cuando no puede. Pero que en mí no hay egoísmo, que yo no pienso en mí, yo cojo la escoba y bajo. Esa trastera, mira para ahí, ese fregadero está lleno de trastes ahí. Pues yo, considerando cuál es su condición, ¿qué yo hago? ¿Me pongo a criticarla o oye que tú siempre con esta trastera? No. Callado la boca, me voy y ¿qué? Yo frego. Y yo no estoy hablando por hablar, esto yo lo practico en mi casa. Y tengo a Dios y a ella por testigo. Y si usted no quiere creer, pues vaya a casa y esté un día allí con nosotros. El egoísmo, que pienso ya nada más que en mí. Yo veo a un hermano con necesidad que le van a cortar la luz, para ponerle un ejemplo, y yo tengo encima 100 pesos en la cartera y supe que le van a cortar la luz, que son 60 pesos. Hermana o hermano, póngase de pie que voy a orar por usted. Oh Señor, suple. Mira a la hermana, no permita que le corten la luz. Si el Señor me hablara con voz audible, pero si yo te di los chavos para que le pagaras el ticket, los tienes ahí en la cartera. Ah, pero si yo le doy los 60 pesos, ¿con qué me quedo yo? Eso no es odio, eso es egoísmo. Hermano, que la paz de Dios sea con todos. Amén. Que el Señor nos dé entendimiento. Por eso es que Pablo, esa oración de Pablo a los hermanos de Éfeso, la tenemos que hacer nuestra. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos, no estos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender a la esperanza que Él nos ha dado. La paz de Dios es con todos, hermanos.